Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal, señores. Activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos 115,000 suscriptores, gracias a Dios en primer lugar y a ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial, la cual nosotros respetamos mucho porque es un analista político internacional que de verdad sabe del tema de Haití. Sabe de este tema que golpea a República Dominicana directa e indirectamente. Y no golpea, no es la palabra exacta, sino afecta al país. Y es Rebeca Herrera, analista política internacional. ¿Cómo estás, Rebeca? Ya tú ves, sí. Aquí viendo los acontecimientos que cada día se van agrandando más, pero yo pienso que más que agrandarse, ha inflado más. Se han inflado más. Exactamente, porque realmente el problema real lo hemos dejado abajo y hemos inflado lo que sí tiene importancia, pero no es lo más importante. Wow. Porque, por ejemplo, hemos visto como la situación de este río Masacre, que una construcción que se está haciendo ya de hace un tiempo, solo que parece que no tenían los acuerdos firmados para llevarlo a cabo y por eso nunca salió al tapete. Una vez ya habían firmado acuerdos para que ese río fuera desviado, pues entonces salió a la luz pública. Es importante porque eso tiene que ver con el impacto del medio ambiente de nuestro país. Sí. Tiene que ver con el agua. El agua es vida, es importante. Pero hemos dejado de lado la situación y hemos creado un problema que podría haberse solucionado por la vía diplomática. Por la vía diplomática, porque si el río podría tener una consecuencia en la construcción. Ahora vemos que tenemos un gran problema porque tenemos una cosa mal hecha, sin estudios medioambientales, y sin cartografía, sin ningún tipo de organización para hacer un proyecto de esa naturaleza en un río que siempre va a ser río. Entonces, pero lo dejaron así. Yo pienso que ninguna organismo internacional podría objetar el derecho que tiene República Dominicana de que si se le presenta, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a buscar expertos técnicos sobre esto, cuál sería la situación de este río, en qué afectaría en un futuro próximo, porque no están hechos con los estudios que deben de hacerse. Yo no creo que ningún organismo internacional, por más que sean pros haitianos y en contra de nuestro país, de los dominicanos, podrían oponerse a eso. Sí, yo quiero preguntarle también, Rebeca, sobre la medida que ha tomado el presidente de la República con el cierre de la frontera por el problema del río. Fatal. Esas medidas, para mí el presidente actuó de una forma emocional y dejó de lado la razón. ¿Por qué? Porque los haitianos, nosotros no estamos en guerra con ellos, pero también si tenemos que defendernos de algo contra los haitianos, esa no es la forma. Nosotros tenemos que buscar los organismos internacionales, porque que nosotros, las almas de los haitianos la tiene el mundo. Nosotros no tenemos alma para competir con Haití, porque la de los haitianos la tiene el mundo, porque el mundo está a favor de Haití. Entiendo. Porque son las víctimas. O sea, a ellos lo han puesto como la víctima y nosotros los verdugos. Lo que le hemos dado todo, que le hemos abierto la puerta, le hemos dado salud, le hemos dado trabajo, le hemos dado educación, le hemos dado escuela, a nosotros, que le hemos dado una gama de cosas, quitándosela a los pobres dominicanos, porque los pobres dominicanos
están careciendo de todas esas cosas que nosotros se le hemos dado a los haitianos. Por ejemplo, hay niños de dominicanos que todavía hoy no han podido accesar a las escuelas. Sí. Pero sin embargo, aquí hay una cantidad de organizaciones de ONG que van a buscar a su casa a los niños haitianos para obligarlos a entrar a las escuelas. Mientras que nosotros, los niños nuestros, no están yendo a las escuelas. Sí. Entonces, por ejemplo, por eso yo digo sobre el río Masacre, que le han dado una importancia, y digo, pero lo que está pasando aquí, lo están dejando de lado. Esa frontera que ya no se sabe que si es dominicana o es haitiana, Sí. porque ellos se han apoderado de toda esa franja fronteriza. Las personas que viven de ese lado tienen temor de los haitianos, porque lamentablemente nuestros hermanos haitianos son agresivos y son violentos. Sí. Entonces, yo pienso que la actitud que hizo el presidente Abinader fue fatal. Primero, porque eso daña la economía de nuestro país. La situación económica de Haití desde hace muchos años es parte del presupuesto nacional de nosotros, está dentro del presupuesto nacional. Entonces tú no puedes, en un país difícil, casi imposible como Haití, dialogar, llegar a los acuerdos, porque ellos no saben llegar a acuerdos. No era la forma agresiva de hacerlo, porque entonces ellos se van a imponer y ese río lo van a hacer, cueste lo que cueste. Entonces nosotros, como dominicanos, como gobierno, como autoridad, la perdemos frente a ellos. Sí. Porque esa medida hay que cambiarla. Ahí hay un acto de crisis de autoridad que tiene el presidente. Hasta que ellos no cesen con el río, vamos a tenerla, pero es por no dejar, como decimos popularmente, para no dar su brazo a torcer, pero sí. el Palacio sabe que esas medidas hay que quitarlas, que hay que retirarla para atrás. ¿Y quién hemos quedado mal? Hemos quedado mal, somos nosotros. ¿Por qué? Porque no es un país sensato, no conoce la sensatez. Porque a veces dicen, en Haití no hay gobierno, pero es lo que hay. Es lo que hay, porque sí. Los organismos internacionales, mientras nosotros decimos que no hay, y es verdad que no hay, pero ellos lo reconocen internacionalmente como el primer ministro, como la autoridad, y con ellos es que hay que hablar. Entonces, esas medidas, para mí, fueron un fracaso. El posible envío de militares de Kenia, el posible si aprueban. Mira, eso, que se apruebe o no se apruebe, como que era un fracaso. Ahí no hay nada serio. Estamos hablando de Kenia, un país que está lleno de problemas, que ellos mismos no han podido lidiar ni manejar su situación interna. Por eso lo han escogido a ellos, porque ningún otro país, como cuando vino la intervención de Haití, que fue una cosa regia, con mucha autoridad, con mucha responsabilidad, que se hizo esa intervención. Y en aquella época se dijo que eso costó $20 mil millones. Ya. Ahí están los números. Ahora Estados Unidos habla de que le va a dar $100 millones a Haití para eso. Ahí no hay nada serio. $100 millones lo consumen esas personas que van a venir a Haití en comida. Sí. Porque ¿quién le va a dar la comida? ¿Es para pagar los sueldos de esa gente? Entonces no hay nada serio, ¿entiendes? Entonces los países, por ejemplo, como China y Rusia, que se oponen
y yo pienso que se van a oponer hasta el final, se van a oponer, es porque realmente no existe un proyecto realmente de intervención para Haití. Cuando aquella vez se intervino Haití, que vinieron un armamento militar acompañando esas tropas, tú parecía que iba a intervenir ni siquiera en la isla, sino en Alemania. O sea, vinieron un contingente de militares, de técnicos, de médicos, aunque después todo eso se distorsionó. Pero el principio de esa intervención tenía fundamento. Ahora tú ves que dicen, vamos a enviar tropas, ya van para Haití, pero eso es un relajo. Cuando se intervino en Haití, se dio fecha, se dio días, y eso fue exactamente como se coordinó por los organismos internacionales. Ahora aquí lo que hay es un relajo que a nosotros los dominicanos no nos conviene ese relajo. ¿Tú me entiendes? No nos conviene porque eso relaja la posición de nosotros como dominicanos. Porque nosotros tenemos una gran importancia en cualquier intervención que hay en Haití. O sea, el gobierno dominicano tiene una gran parte, pero tú no te puedes descalificar. Sí. Porque el gobierno, si se descalifica el gobierno, no puede ser el interlocutor. Porque los haitianos no va a haber ese respeto. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es una situación muy difícil. Los haitianos ya no tienen ese respeto para el presidente nuestro, y eso es mortal. El que conoce la idiosincrasia de cómo piensan los haitianos, eso es mortal. Mortal para nuestro país, porque nosotros no estamos en Argentina, ni estamos en Brasil, nosotros estamos al lado. Sí. Nosotros estamos al lado, nosotros tenemos que cuidar todo, hasta el pensamiento, hasta la mirada con Haití. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, dicen que el gobierno, o sea, allá no el gobierno, sino en lo personal, en lo privado, el presidente nuestro está ligado a los materiales de la construcción de este río. Eso es fatal. Eso es fatal. Todo el dinero no se gana. Usted tiene que mantenerse completamente aislado, sin tocar ese tipo de cosas de dinero, porque usted tiene que tener toda la investidura, toda la autoridad para usted poder hablar con una persona de aquel lado, que ya de hecho son difíciles. Sí. Que ya de hecho son muy difíciles, por no decir imposibles. Se habla de que posiblemente van a repatriar a Guy Philippe. Guy Philippe, que ha participado en golpes de Estado en Haití, como el caso de Jean Bertrand Aristide. Guy Philippe, que fue un paramilitar que tuvo mucha fuerza en Haití. ¿Qué usted opina de eso? ¿Él llegaría con fuerza o tendría que estar bajo perfil como está Haití ahora? Pero es que Guy Philippe tiene muchos años en Haití, eso es mentira. ¿Que Guy Philippe está en Haití? Claro, hace muchos años. Guy Philippe tiene, porque... ¡Wow! Sí. Me dejó sorprendido. Sí, porque incluso yo vi un medio que dijo que iban a repatriar, un medio importante del país. Para nada. Él está en Haití. Claro, Guy Philippe está en Haití, tiene que tener en Haití mucho más de como 6 o 7 años en Haití, de 5 o 6 o 7 años. ¡Wow! A él cumplió, él negoció sus años cuando lo cogieron preso, y ya retornó en Haití hace mucho, eso es verdad. Guy Philippe está en Haití. ¿Y tiene fuerza? No, porque Guy Philippe tuvo mucha fuerza, pero su fuerza venía porque estaba ligado al narcotráfico. Llegó a ser uno de los más grandes, y estuvo muy ligada también en el gobierno
en el gobierno de esa época, tenía mucha fuerza, pero ya no, ya él, tengo entendido que hace una vida bastante tranquila en Haití. Hay un comisario que yo no sé si tú lo has escuchado en Haití, que se llama Muscadín. No sé Muscadet, sí. Sí, que él elimina bandas. Él es muy temido en Haití por la banda. Sí, él es temido. Él es muy temido. Él es muy temido. Y esas bandas que tienen su agradecimiento en el gobierno pasado, en el gobierno de Moïse, porque realmente esas bandas fueron creadas en principio, aunque equivocadamente por el expresidente ya hoy muerto, para protección del mismo. Para protección del mismo. Eso era un grupo para defenderlo a él. Para defenderlo a él, porque lo que pasa es que en el gobierno, por ejemplo, cuando vino la intervención, la seguridad del presidente eran mercenarios, de ahí que vienen, que se quedaron todos esos mercenarios y esa cultura de ese tipo de seguridad en Haití, porque eran mercenarios de fuera, que lo trajo la MINUSTAH, la trajo la OEA, la ONU, toda esa gente, eso era un paquete. Entonces toda esa gente le daban seguridad al presidente de la República. Entonces tú veías el palacio y todo, eran gente blanca. No eran haitianos. Ah, con razón es que aparecen los mercenarios colombianos. Claro, porque eso viene de esa época en el sentido de que como se acostumbraron a los mercenarios que le daban seguridad al presidente Aristide, pero después entonces querían, pero esos mercenarios que vinieron colombianos fueron engañados. Realmente esa gente ni siquiera sabían para qué venían ahí. Cuando se dice que cuando ya ellos llegaron a la casa del presidente ya estaba muerto. ¿Barbecue realmente tiene la fuerza que refleja en Haití? Tiene la fuerza que refleja por lo que los respaldan detrás. Pero el día que quieran desinflarlo, lo desinflan. Porque ya ese tipo de represalia, de bandas no tan sangrientas quizás como esta, pero en Haití siempre se han usado la banda. No sé si tú recuerdas un muchacho que era un muchacho de muy alto nivel que se llamaba Constant, que también después los americanos lo hicieron preso en Estados Unidos. Constant manejaba también un tipo de banda, no así sangrienta, porque Constant venía de una clase social, económica y política, venía de su padre, que era hijo de un general Constant, pero hizo una banda que manejaba la fuerza y la seguridad en Haití. Después, cuando terminó todo, pues se lo llevaron para Estados Unidos preso. Y las bandas siempre han existido en Haití, porque la banda, la primero que lo hicieron fueron los duvalieristas, padres. Ah, los Tuntún Macú. Sí, exactamente. Entonces, después, cuando estaba el presidente Aristide en el poder, también tenían bandas que eran violentas, que eran, ¿te acuerdas de la quema del Cuyal, que era que le ponían? Sí. O sea, que el problema de Haití es que es un país difícil, es un país muy diferente a como piensan ellos. Tú ves, si esa gente de Kenia vienen, yo no le auguro nada bueno para esa gente, aún pertenezca más o menos a la misma cultura prácticamente, pero que va, yo no lo veo, pero si entran, también va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. Sí, porque no hay nada serio. Ahí no hay nada serio. Oye, créeme lo que te digo, ahí no hay nada serio. Eso podría ser un invento. Un invento, así mismo es, un invento de entretenimiento, de que sí estamos haciendo, de que sí vamos a hacer. ¿Cómo tú vas a hablar de intervención de un país? ¿Dónde están los mecanismos? ¿Dónde están los técnicos? Y mandar esa gente para allá,
con 100 millones de dólares a los 2 o 3 meses, ¿dónde está el dinero? El problema de Haití es, como yo te lo he dicho, es que no está el dinero para resolver el problema haitiano, no está el dinero. Y ningún país quiere darle el dinero porque ya lo dio anteriormente. Porque se dice que Kenia entraría respaldada con algunos países también. Pero dicen que entraría, en una intervención seria, con un organismo ya hace años que tuvieran realmente, como está Brasil, Argentina, Chile, Perú, o sea, todos los países que iban a intervenir a Haití, ya se sabía todo, sabíamos todos. Y cuando esa frontera dijo ya, que llegaron, bueno, eso le costó al presidente Joaquín Balaguer salir del poder, la intervención porque él se opuso al embargo que tenía. Primero que se hizo el embargo para cerrar la frontera. Entonces, cuando el presidente dice yo no puedo cerrar la frontera y dejar de mandar comida, porque ¿a dónde van a venir a comer? Van a venir a comer aquí. Sí. Rebeca, usted que sabe mucho de ese tema, ¿quién reflejó más poder en su momento? ¿G. Philippe en su momento cumbre o Barbecue ahora? Eran dos cosas diferentes, porque por ejemplo Barbecue tiene un poder de violencia, Guy Philippe era militar, policía, fue jefe de la policía de Puerto Príncipe, de Caribuquén. Era un muchacho joven, muy joven. Yo lo conocí bastante. ¿A usted lo conoció, Philippe? Bastante. Inclusive siempre venía a mi casa. Y cuando él quería, por ejemplo, entrarse en el mundo de la política. De la política, pero él fue escogido porque él tenía las condiciones. Él fue escogido, él tenía las condiciones y era muy poderoso y era temible, pero era temible como a nivel militar, a nivel de otra formación, porque Guy Philippe se formó en Chile, formado en Chile. Sí. Pero realmente llegó a ser senador. A él lo escogen siendo senador de la República. Por eso te digo que hace mucho tiempo que la comunidad internacional, cuando quiera hacer algo en Haití, lo va a hacer, porque Guy Philippe era un congresista cuando se lo llevaron. ¿Entiendes? O sea que realmente que cuando quieran hacer algo en Haití lo van a hacer. ¿Y Barbecue es el más peligroso de Haití? ¿O puede haber banda más peligrosa? Barbecue es un nombre ya, una marca. ¿Entiendes? Entonces, ya al ser una marca, ya Barbecue se coloca por encima de todo el mundo, de otras bandas. Pero no es que no deja de ver otra banda extremadamente más o igual de peligrosa que la de Barbecue. Lo que pasa es que ya Barbecue es un nombre y una marca. Sí. ¿Quién tiene mi influencia? ¿Ariel Henry como primer ministro o Barbecue? Los haitianos son, como te digo, son gente extraña. Para los haitianos, Barbecue es más importante que el primer ministro. ¿Barbecue? Sí, para los haitianos, porque ellos son así. Entonces ellos ven que Barbecue maneja más poder, tiene el dominio y el control de la sociedad y de la ciudadanía. Entonces ven que este hombre no puede salir ni a la esquina, que si sale es escondido y muchas veces ha tenido que esconderse. Sí. Entonces realmente para los haitianos ellos ven superior. Hay personas que han dicho que si quieren ayudar a Haití tendrían que rearmar el ejército.
Es un proyecto que lo han dicho yo mismo. Inclusive el expresidente que murió intentó, pero realmente esos fueron de los acuerdos que se firmaron para la intervención de Haití. Ese fue el primer paso. Que yo pienso que de ahí comenzó el desastre y el derrumbe de Haití, porque Haití es un país muy temible entre ellos, y al ser tan temible, la única institución que ellos le tenían miedo era al ejército y a la policía. Allá, Tecale es el partido que está en el poder. ¿Quién? Tecale. Sí, esos son partidos nuevos. Son partidos nuevos. Porque el partido del expresidente, que es muerto, era el mismo que lo llevó al poder, fue el del bailarín. Martelly. Sí, porque realmente Martelly, al ser este muchacho de campo, una persona de campo que vivía en el campo, creó ese producto porque él entendía que él podía ser manejable, él podía manejarlo. Y al principio fue así, pero con el tiempo él se salió del proyecto. Pero realmente quien lo hace presidente son la gente de Martelly. El ex senador Charles Moïse tiene condiciones de ser presidente. Bueno, en Haití cualquier cosa puede pasar, y él es muy popular. Él es muy popular. Él es una persona que viene de la fila de Aristide. Ok. Él era una persona que viene de la fila de Aristide. Eran gente muy cerca, muy unida, y después se dividieron. Entonces, una parte de esas personas que venían de la Balaz se quedaron con él. Por eso es que él tiene esa popularidad, porque ese pueblo, el pueblo, que era la Balaz, están al lado de él. Pero él es muy popular. Él tiene más popularidad ahora mismo que el actual primer ministro. Es que el primer ministro no tiene ningún tipo de popularidad, es todo lo contrario. Entonces, él tiene el primer ministro no puede hacer llamar a una marcha, no tiene él puede llenar cualquier marcha en cualquier lugar que la quiera llenar. ¿Y él es canciller, Claude Joseph? Mira, Claude Joseph es un muchacho que ese muchacho, yo lo conocí cuando yo lo conocí a él, cuando el expresidente, hoy muerto, lo conocí, estaba en campaña. Ok. Yo lo conocí a él porque él era parte importante de las personas que estaban haciendo la campaña para que el presidente cogiera el poder. Y era un muchacho joven, un muchacho muy dócil, y me cuenta el ex jefe de gabinete del presidente Aristide, que fue parte también de esa campaña, que estaba muy cerca del expresidente, que ese muchacho estudió viene de una familia humilde, estudió en Haití, y que la esposa de este señor, que fue jefe de gabinete de Aristide, tiene una fundación que trabaja con Francia, muchachos más o menos buscarle beca para estudiar y para prepararse en Francia. Y ella le consiguieron una beca en Francia y él estudió allá y se preparó muy bien. Y cuando vino aquí, ese muchacho estaba con el presidente, pero yo lo vi, inclusive lo llegué a ver 1 o 2 veces en el Palacio, pero un puesto muy mínimo, un puesto mínimo completamente. Y después veo que me entero que llega a ser hasta
hasta el canciller, y no solamente canciller, sino posible hasta primer ministro. O sea, el muchacho escaló bastante, mucho, pero él tenía una buena relación con la primera dama. Sí, pero se ha hablado de esa relación que ha sido muy íntima de ellos. Sí, porque parece ser que la primera dama, al acercarse tanto a él, entonces vinieron que el expresidente, el esposo de la primera dama, se desligó un poco de él. Porque entonces parece que él se ligó más a la primera dama al final del mandato del ex. Porque ya el presidente ya estaba, su mandato había terminado. Okay. Lo que pasa es que él quería continuar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Y qué futuro ven Haití inmediatamente? Mira, Haití no tiene futuro inmediatamente. Porque hasta que Haití el futuro de Haití es producto de una decisión internacional. Y si esa decisión internacional no existe, ellos no tienen alas para comenzar ni iniciar a querer caminar, ni mucho menos volar. O sea que realmente si no hay una decisión firme de un proyecto viable, porque buscar traer gente de Kenia para que eliminen bandas, eso ¿qué significa? Y después que eliminen la banda, vamos a suponer que la eliminen, ¿cuál es el futuro de Haití? Si no hay un proyecto. Se ha hablado de una posible fusión. ¿Qué usted opina de eso? De una posible agenda fusionista. Lo que pasa es que hace mucho tiempo la gente dice que hay una fusión. Y yo siempre digo que hemos sido muy permisivos. Y en República Dominicana hemos sido permisivos. Y a veces me pongo a pensar que la fusión, yo pienso que la gente entiende que nos vamos a sentar en la mesa para que firmemos unos acuerdos diciendo que la isla está fusionada. Ese es un proyecto lento, pero que está cogiendo mucha fuerza porque las puertas están abiertas. Y cuando a los hijos de los haitianos que están naciendo aquí, antes se iban, ahora no, ahora en la frontera le dicen, usted tiene que devolverse porque ese niño es dominicano. ¿Entiendes? Entonces, cuando todas esas viviendas que están haciendo prefabricadas para hacerle en la frontera, para vivir haitiano, cuando en Punta Cana están cogiendo, los haitianos están cogiendo todo esto y están naciendo sus hijos ahí, ellos van a ser más que nosotros en un futuro, porque esa es la idea, que ellos sean más. Y no se puede dudar que surge un presidente con raíz haitiana en un futuro. Sí, como van las cosas, si no se paran las cosas y se sientan en la mesa, no hablar de fusión, sino hablar de sentarse en la mesa para que los organismos internacionales, juntos con República Dominicana y juntos con Haití, tomen decisiones de que Haití siga siendo Haití y República Dominicana siga siendo República Dominicana. ¿Vamos por ese camino? Rebeca, muchas gracias. Usted sabe que usted es parte de esta plataforma. Claro que sí. Sí, señores, hemos tenido a Rebeca Herrera, analista político internacional. Suscríbanse al canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificación y como siempre les digo, hasta la próxima.